Laura hablaba de las bendiciones de Dios y que recibimos bendiciones. Hay un proverbio muy bonito, Proverbio 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La bendición de Jehová enriquece. Cuando pensamos en bendiciones, más o menos es la idea que tenemos, ¿no? De que pues una bendición es algo que me enriquece en diferentes aspectos de mi vida, ya sea una bendición emocional, de salud, de fortaleza, de ánimo, que me prospere un negocio, en mi trabajo. Pensamos es en eso, de un enriquecimiento y sin tristeza, tal como lo plantea este pasaje. Yo creo que en términos generales todos anhelamos la bendición de Dios, o sea, nadie quiere una vida sin bendiciones. Todos queremos eso, prosperidad, estar protegidos, estar sanos, que nuestros hijos, que nuestra familia esté bien. De alguna manera el anhelo en todos es una vida en bendición. Cuando nos despedimos o saludamos a una persona o hay una relación en oración, ¿qué pedimos? Señor, bendice a fulanito. Nos despedimos y bueno, chao, Dios te bendiga. O en el saludo, hola, Dios te bendiga. Y estamos de alguna manera bendiciendo, pidiendo bendiciones, repartiendo bendiciones. Y tal vez a veces no entendemos cómo funciona esto de la bendición, ¿no? ¿En qué consiste la bendición de Dios? ¿Cómo recibimos nosotros la bendición de Dios? Pero también cómo podemos nosotros bendecir a otros. Vamos a ver hoy justamente esto, ¿no? Entender bien la bendición de Dios para llevar unas vidas bajo la bendición de Dios y poder ser, como lo dice la Escritura, bendición también para otras personas, entendiendo claramente en qué consiste. Yo los invito a que vayamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 22, al primer momento donde se utiliza la palabra bendición. Génesis 1, versículo 22. Está Dios creando todas las cosas, crea los animales, y cuando termina de crear los animales, dice esto: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Este pasaje, como otros que nos vamos a estudiar esta mañana, nos permiten ver en qué consiste la bendición, ¿no? Y Dios bendijo. Es la primera vez que se utiliza esta palabra en el hebreo, es la palabra barak. Barak. Y literalmente se traduce arrodillarse. Literalmente, barak es arrodillarse. La palabra bendecir y Dios los bendijo es una acción. Bendecir, barak, es una acción. Cuando bendecimos es un acto hacia otra persona. Yo bendigo a Dios, es un acto de adoración a Dios. Entendámoslo. Barak es arrodillarse. Si yo bendigo a Dios, es decir, me estoy arrodillando delante de Dios, me estoy postrando y rindiendo ante Dios en adoración, en exaltación, en reconocimiento de quién es Él. Ahora bien, cuando Dios me bendice, es un acto en el cual Dios de alguna manera se inclina a mi favor para darme pues de sus dones, de sus regalos, de sus bendiciones. Justamente la palabra barak, que es un verbo, cuando hablo de Dios bendijo, se convierte en un sustantivo y la traduce la Biblia con la palabra bendición. Entonces, Dios va a bendecir. ¿Y cuál es la bendición? Y la palabra bendición se traduce fácilmente como regalo, don, ¿cierto? Cuando recibimos una bendición, estamos recibiendo un regalo, algo que Dios nos da.
Vamos a entenderlo un poco mejor ahora en algunos ejemplos. Ahí mismo donde estamos en Génesis 1, miremos ahora el versículo 28 cuando Dios crea al hombre. Y los bendijo Dios. Entonces, esa es la palabra barak, ¿no? En acción. Dios tuvo el favor hacia los hombres, se inclinó en un favor hacia los hombres. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entendamos esto. ¿Cuál fue la bendición de Dios? La bendición de Dios es lo que describe, ¿cierto? ¿Cómo fue que Dios mostró su favor hacia el hombre? ¿Cómo fue que Dios se inclinó hacia el hombre? ¿Cómo fue que Dios bendijo al hombre? Lo bendijo haciendo que el hombre fuera fructífero, haciendo que el hombre se multiplicara, haciendo que el hombre señoreara sobre las aves y sobre los animales de la tierra. Esa es la bendición. En este versículo entonces está el verbo de Dios, la intención de Dios de bendecirnos, y la bendición de Dios, que la entendemos claramente por las palabras que continúan a la intención de bendecir. Los bendijo con: fructifiquen, multiplíquense y gobiernen sobre la creación. Entonces, allí empezamos a entender claramente que la bendición no es simplemente Dios los bendijo, sino que hay un regalo específico y particular que es la bendición que recibieron estos seres. Los seres humanos, ¿cuál fue la bendición particular que recibimos en este versículo? El hecho de poder tener hijos, ¿cierto? Ahí mismo, capítulo 2, versículo 3, estas son en orden las tres primeras veces donde se utiliza esta palabra bendijo, barak. Génesis 2, versículo 3, pero mira lo particular de este, ¿no? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios bendijo un día. Interesante, ¿no? No es necesariamente la bendición sobre una persona o sobre los animales, sobre un ser vivo, sino aquí es sobre algo un poco más abstracto, y es: Dios bendijo un día de la semana. ¿Y cómo fue que Dios mostró su favor sobre este día? Porque lo apartó, lo consagró para un uso muy particular, y es que los hombres pudiéramos descansar del trabajo y rendir adoración a Dios en ese día. Entonces, el hecho de que Dios mostró su favor, bendijo el día séptimo, ¿y cuál fue la bendición? Le dio un uso privilegiado para la honra de Dios y el descanso del hombre. ¿Está claro? Vamos aclarando entonces lo que es voy a bendecir y lo que implica la bendición. Veámoslo ahora, el uso bien literal de esta palabra barak, que implica arrodillarse. Vamos a Génesis 24, Génesis capítulo 24, versículo 11. Dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Cuál es la palabra barak? ¿Alguno de ustedes la identifica? Arrodillarse, ¿cierto? Literalmente es la misma palabra que se ha utilizado en los otros versículos que hemos leído. El arrodillarse, el mostrar su favor, el inclinarse, ¿cierto? Hizo arrodillar los camellos. Póngale atención a esto. Pues el camello es un animal de trabajo, es un animal que se utilizaba para llevar cargas en largos trayectos, para transportar a las personas. Y entonces aquí acaban de llegar de un largo viaje. ¿Y qué hace la persona con los camellos? Dice: los hizo arrodillar. La única manera en que un camello descansa
es de rodillas. El camello se arrodilla y de esa manera es que descansa. De esa manera es que el dueño le provee agua y le provee alimento. El camello necesita ponerse de rodillas para descansar, para alimentarse y para beber. Ahora miremos esto, porque es que las palabras como Dios las utiliza es muy hermoso. Dice que esto sucedió junto a un pozo de agua. ¿Saben cómo se llamaban los pozos de agua? No, pues seguramente no saben, pero yo les digo. Barak es el nombre de arrodillarse, y el nombre del pozo de agua es Berequé. Es de la misma raíz que viene Barak, y justamente la intención de esta palabra Berequé es la misma que se traduce como bendición, es decir, es un regalo o un don. Por supuesto, si nosotros nos acordamos, en aquella época no habían acueductos, y el pozo de agua era el lugar donde todo el mundo llegaba a descansar, a satisfacer su necesidad de necesito tomar agua. Imagínense en esas tierras donde vivían ellos, que eran muy desérticas, pues el agua era un regalo muy preciado. Entonces, miren la relación. Este pozo de agua, si lo ponemos en el contexto que lo estamos hablando, se llamaría bendición. Los pozos de agua lo llamaban, en otras palabras, bendición. Vamos a la bendición. Es decir, vamos al pozo de agua. El camello bendijo, se arrodilló junto a la bendición, el pozo de agua. ¿Estamos entendiendo? Mucho trabalenguas. No es claro, ¿cierto? Bueno, entonces entendamos esto. El camello tenía que bendecir, arrodillarse para recibir la bendición, el sustento, el descanso, el agua. De la misma manera, nosotros, cuando venimos delante de Dios a bendecirlo, a postrarnos ante Él, reconociendo quién es Él, en adoración, en exaltación, es cuando recibimos de parte de Dios ese descanso. Es cuando recibimos ese sustento de parte de Dios. Es cuando Él sacia nuestra sed. ¿Ven qué bonita la relación? Y entonces, bendición le pudiéramos poner en estas palabras, es todo regalo que recibimos de parte de Dios. Y el bendecir es literalmente arrodillarse, da la idea de me postro ante Dios en adoración, en exaltación, y Dios se inclina ante mí para mostrarme su favor. Hay otros pasajes donde, por ejemplo, Barak delante de Esaú, ¿cierto? Se arrodilla delante de Esaú cuando viene el encuentro después de muchos años. Ustedes recordarán que Isaac le robó la bendición a Esaú. Jacob, Isaac es el papá. Jacob, espera, para ver si estaban atentos. Uno estaba atento. Jacob le robó la bendición a Esaú. Y después de muchos años de haberse distanciado, viene Jacob de rodillas, Barak, ante su hermano. Es una actitud de humillación, pero en el contexto, Jacob le ha dado cualquier cantidad de regalos. Le regaló un montón de camellos y de ovejas y de vacas, en bendición a su hermano, para que lo perdone por lo que le hizo muchos años atrás. Entonces, entendemos que esa bendición literalmente implica una humillación de parte de nosotros, y hay el dar un regalo, hay el dar un don hacia la otra persona. Entonces, ¿quedó claro? Bendecimos a Dios, alabanza, adoración, rendición. Y Dios nos bendice cuando nos da sus dones o regalos. ¿Cómo se manifiesta la bendición de Dios en nuestras vidas? Vamos, por favor, a la vida de Abraham, Génesis capítulo 12. Si la bendición empezamos a entender como toda clase de favor o beneficio, regalo, don que Dios trae a nuestras vidas, ¿cuál es la manifestación más grande que nosotros tenemos de bendición de Dios para nosotros? Ustedes ya van entendiendo a qué se refiere
Génesis 12, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Eso es uno de los pasajes más interesantes cuando hablamos de la bendición. Es la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Póngale cuidado. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Dios lo va a bendecir, va a mostrar su favor hacia la vida de Abraham. Y no solo eso, tal va a ser la bendición en la vida de Abraham, que parte de esa bendición es que Abraham va a ser bendición para otras personas. Ahora bien, Dios muestra su interés cuando dice te bendeciré. Es decir, voy a mostrar mi favor hacia ti, me inclinaré y mi poder va a ser manifestado en tu vida con unos regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Pues son la promesa que vemos allí, ¿cierto? Dice, haré de ti una nación grande. Ese es el acto de bendición, ese es lo que Dios va a hacer, su manifestación, su regalo. Haré de ti una nación grande, te haré famoso, ¿cierto? Tu nombre será grande, te haré famoso, le está diciendo. Lo entendemos por otros pasajes más adelante, pero pues aquí lo mencionamos. Dice, de tu descendencia vendrá el Mesías Salvador. Esa es la mayor bendición que encontramos en Abraham. De su descendencia vendrá el Mesías Salvador. Y es en ti, en tu simiente, en un descendiente tuyo, que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que yo doy sobre tu vida. ¿A qué está haciendo referencia entonces? ¿Cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham y a través de Abraham a todos? La salvación. Veamos cómo lo explica Dios en Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, está hablando de nosotros, de la fe en Jesucristo, está en un contexto donde le está hablando a los cristianos de las iglesias de la región de Galacia, y entonces dice, ustedes cristianos, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos los herederos de las promesas de Abraham, hechas a Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no somos pueblo de Israel, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cuál es la bendición más grande? O más bien, ¿cómo se manifiesta la bendición más grande que Dios da a nosotros? Por medio de Jesucristo. Y es lo que estaba diciéndole a Abraham, hablándole de la salvación. Y si miramos unos versículos antes aquí en Gálatas, donde está diciendo, Abraham se salvó porque le creyó a Dios, porque obedeció lo que Dios le dijo, cumplió los mandatos, requisitos para las promesas, para que Dios cumpliera sus promesas. ¿Cómo se manifiestan entonces las bendiciones de Dios? Dice Efesios 1, versículo 3, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo más hermoso y lo más importante, ¿qué clase de bendiciones son para nuestra vida? Pues supongamos que Dios me bendice con grandes riquezas. Soy empresario tipo Elon Musk y tengo empresas, soy súper creativo y saco cualquier cantidad de ideas que me dan mucho dinero. Y me muero y estoy condenado a la eternidad en el infierno. ¿Qué bendición es esa? La mayor bendición es el tesoro de la salvación.
Es el poder acercarnos a Jesucristo y por medio de Él, por medio de la fe en Jesucristo, alcanzar la salvación, la vida eterna. Y esa es la bendición que Dios da a Abraham. Y por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. La salvación en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que nosotros más deberíamos buscar? Las que deberíamos darle prioridad. Si somos benditos con toda bendición espiritual, nosotros tendríamos que concentrarnos en eso. La humanidad anheló poder entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios, y solamente podía hacerlo una persona una vez al año, el día de la expiación, porque nadie podía venir delante de la presencia de Dios debido a su pecado. Pero en Cristo Jesús, todos nosotros tenemos una de las mayores bendiciones: venir delante de Dios y decirle: papá, Padre Santo, y rendirnos ante su presencia y deleitarnos en su presencia. Bendiciones espirituales que a veces no contemplamos y consideramos como: yo prefiero la plata, Señor, porque imagínense, a mí tu presencia no me da de comer, podrá decir alguna persona. Pero también se manifiestan las bendiciones de Dios, no solo en lo espiritual, en lo inmaterial, cuando nos fortalece en medio de alguna situación difícil, cuando nos consuela, cuando nos protege de los ataques del enemigo, sino también toda clase de bendiciones materiales. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer una lista muy hermosa de bendiciones que Dios promete para nosotros. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 14. Póngale cuidado, escuchen con mucha atención todas las diferentes manifestaciones de la bendición de Dios. Entonces, Dios nos mira y dice: yo quiero favorecerte, es decir, te voy a bendecir. Y esta es la bendición que quiero darte, entre otras que encontramos a lo largo de la Biblia, pero pues no vamos a leerlas porque no acabaríamos nunca. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Dónde me quiere bendecir Dios? En donde sea que yo esté, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre. ¿De qué está hablando? Benditos tus hijos. El hecho de que puedas tener hijos, sean muchos, o sean muy brillantes, o sean muy hermosos, como vemos por ejemplo en el libro de Job, dice que la bendición de Dios fue grande sobre sus hijos y que eran las más hermosas mujeres de todo el mundo, de toda la región. Entonces, hay diferentes bendiciones en ese sentido, ¿no? El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿De qué está hablando aquí? De que va a prosperar mis negocios, mis empresas, mis cultivos, mi ganado. Van a tener muchas crías y voy a llenarme de vacas y bueno, va a ser uno de los ganaderos más importantes. Benditas serán tu canasta y tu arteza, el mercado, ¿cierto? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios me protege, me guarda en mi casa, en la salida, en el camino, en el avión, en el tren, en el carro, en la moto. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Una bendición de paz. De usted no se preocupe por los que están levantándose, inventando chismes, haciéndole contra, haciendo trampas contra su vida. Usted no se preocupe con nada de eso. Yo me encargo de derrotarlos. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Eres artesano, eres costurero, eres mecánico. ¿Cuál es lo que tú haces? Médico.
Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, apartado, exclusivo para él, diferente a las demás personas del mundo. Así como hizo con el día séptimo, así nos aparta a nosotros para un uso diferente, para que nos diferenciemos de las demás personas de este mundo. Confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Póngale cuidado que esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán, va a ser algo notorio, todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Vale la pena irnos preguntando, ¿no? Y de una vez haciéndonos la evaluación. Las demás personas me ven a mí y saben claramente que yo temo de Dios y que dependo de Dios y que glorifico a Dios. Me ven a mí y es como si vieran a Cristo. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cómo se manifiesta entonces la bendición de Dios en la vida de una persona? Principalmente y de manera más gloriosa por medio de Jesucristo, a través del perdón de pecados para nuestra salvación, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la palabra de Dios que tenemos para conocerle, a través de la fortaleza que nos da, a través de la protección que nos da frente a los ataques del mundo espiritual. O sea, todas esas bendiciones espirituales, pero también bendiciones en cuanto a salud, en cuanto a hijos, en cuanto a prosperidad en los negocios, en las empresas, en cuanto a protección de los enemigos, en cuanto a cualquier clase de beneficio sobre su vida, es una bendición de Dios. Entonces, creo que si nosotros miramos un poquito nuestras vidas, podemos darnos cuenta yo pienso que de dos cosas, si somos muy honestos. Por un lado, realmente rendirnos en alabanza a Dios, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha llenado de abundantes bendiciones. Pero por otro lado, también tenemos que caer en cuenta hay bendiciones que yo no estoy recibiendo. ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Será que no estoy obedeciendo? Y entonces Dios pues me quita su cobertura, su bendición. Porque tenemos que entender esto. Las bendiciones que nosotros recibimos pueden venir no solamente porque Dios muestra su favor, mostrando su poder a favor de nosotros, sus hijos que le amamos y le obedecemos, sino también simplemente extendiendo su misericordia. Porque Dios por misericordia no nos trae el juicio y destrucción que debería venir sobre nosotros, hombres pecadores. Y muchas de las cosas buenas que recibimos, o la protección de cosas malas que no recibimos, vienen simplemente por la misericordia de Dios. Si queremos las bendiciones de Dios, como lo dice ahí, abundancia en todos lados, una cantidad de riquezas muy hermosas, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Y entonces, ¿cómo recibimos la bendición de Dios? Vamos a leer nuevamente Deuteronomio 28, pero vamos a leer otros versículos, el 1 y el 2. Antes de compartir estas bendiciones que Dios va a traer sobre su vida, Moisés dice, vea,
póngale cuidado, acontecerá que sí oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Qué necesitas para recibir las bendiciones de Dios? Oír atentamente la palabra de Dios. Tu Dios, bueno, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, entonces ¿qué tenemos que hacer? Oír atentamente la palabra de Dios, guardarla, es decir, apropiarme de ella, hacerla mi verdad. No simplemente decir, sí, yo escuché esa palabra, pero si no es mi verdad para vivirla, pues ya perdí por ahí, no voy a recibir la bendición de Dios. Y complementa, hacerla mía y ponerla por obra, es decir, obedézcala, ejecútela, llévela a la práctica. ¿Qué es que me cuesta? Listo, esto no es fácil. Esto es en el poder del Espíritu Santo y requiere esfuerzo, requiere atención, requiere constancia. Entonces, escucha atentamente, haga la suya y obedézcala. Continúa. Poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese oyeres implica oír para obedecer. El versículo 9, que ya lo leíamos, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Así que si no estamos conociendo la palabra de Dios, si no estamos esforzándonos por ponerla en práctica en nuestras vidas, pues difícilmente vamos a poder tener la bendición de Dios. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Obedece mi palabra. ¿Quieres la bendición de Dios? Sí, obedece la palabra de Dios. Y el versículo 13 continúa y dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Creo que queda muy claro. Dios quiere traer sus bendiciones sobre nosotros. Ahora complementémoslo. No solo eso, no, pero es que es muy difícil obedecerlo. Tanto nos ama Dios y tanto quiere llevarnos en una vida de bendición, que nos ha dado su Espíritu Santo, espíritu de amor, poder y dominio propio. Tenemos el poder de Dios habitando en nuestras vidas para poder vivir la vida que Dios preparó para nosotros. ¿Qué necesitamos? Bendecir a Dios. ¿Qué necesitamos? Estar postrados ante Dios en una dependencia, en un reconocimiento, en una adoración. No simplemente un orar y leer como algo mecánico, rutinario, sino un real encuentro con nuestro Señor, una dependencia. No lo vamos a leer, pero cuando ustedes leen la vida de José en el Génesis, es hermoso. La mayor parte del libro de Génesis está dedicada a la vida de José. Y cuando ustedes leen la vida de José, se dan cuenta de dos características bien interesantes que se repiten todo el tiempo en la historia de José. Y José estaba con Dios y Dios le prosperó en todas las cosas. Y Dios le bendijo en todo lo que hacía. Dios estaba con José y Dios bendijo la casa de Potifar y todo lo que hacía. Estaba con José y Dios bendijo la cárcel de tal modo que el carcelero no tenía que ocuparse de ningún asunto. Si nos damos cuenta de que está hablando aquí, ¿cómo viene la bendición de Dios a nuestras vidas? Si estamos hablando de oír atentamente la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios mi verdad y obedecerla, eso no puede hacerse por fuera de habitar en la presencia de Dios.
si entendemos y lo complementamos con la vida de José, nos damos cuenta que lo que dice es, y Dios estaba con José. ¿Dios está contigo? Alguien teóricamente puede decir, sí, amén, y Dios está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios está contigo? ¿Simplemente porque alguien te lo dijo alguna vez? Mire que Juan 14, 21 lo dice de una manera diferente, ¿no? Dice, ¿usted cómo me demuestra a mí que me ama? Y entonces Jesucristo responde, usted me demuestra que me ama cuando hace suyos mis mandamientos y los obedece, lo que estamos hablando. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces yo le amaré y mi Padre le amará y me manifestaré a él. Hay una manifestación de Dios en la vida de la persona. No simplemente que tengo un trabajo y con el trabajo como, y que tengo un carro y que tengo una casa. Todas esas cosas las tiene la gente del mundo sin creer en Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y bendice a todo el mundo. Pero estas bendiciones que estamos hablando aquí llevan una exigencia extra, y es yo estar allí en la intimidad, permanecer yo tomado de la mano de Dios en todo momento. Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Entonces, necesitamos llevar una vida de intimidad con el Señor para poder tener una vida realmente de morir a nosotros, una vida de entrega al Señor y vivir en obediencia, atento a lo que dice la palabra de Dios, sin endurecer mi corazón de a mí no me parece, no es que a mí no me cuadra eso, yo por eso no lo obedezco. Vida de desobediencia. ¿Qué hizo Abraham para recibir la bendición de Dios? A través de la cual nosotros somos benditos, ¿no? Génesis capítulo 22, 18 nos da la respuesta clara y concreta. Génesis 22, 18. En tu simiente, es decir, en uno que vendrá de la descendencia tuya, en tu simiente, hablando de Jesucristo puntualmente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya es un hecho. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Había unos requisitos cuando Dios le hace esta promesa a Abraham de bendecirlo, ¿no? Y le dice, usted tiene que salir de la tierra de sus familias, de sus antepasados, y tiene que ir al lugar donde yo le voy a llevar, y otra cantidad de cosas. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de la tierra y se fue, y habitó como extranjero toda su vida, siendo dirigido por el Señor. Cumplió paso a paso lo que Dios le decía. Su obediencia fue la que selló esta bendición para su vida, y por eso nosotros somos bendecidos también como consecuencia de la obediencia de Abraham a Dios. Josué 1:8 nos complementa esto que estamos hablando, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se lo saben y los invito a que se lo aprendan de memoria. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? La Biblia. ¿Qué debemos hacer con ese libro de la ley? Que nunca se va a apartar de nuestra boca. De día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar en él? Es que agarro lo que estoy leyendo, es que agarro la palabra que estoy escuchando cada domingo y me quedo pensando en ella. Y le doy vueltas. ¿Y esto cómo se aplica a mi vida? ¿Y qué pasos debo empezar a dar entonces para que esto se haga realidad en mí? Estoy meditando allí. Meditarás en él de día y de noche, ¿no? Para que guardes, para que la hagas tuya la palabra y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Obedezcas todo lo que dice la palabra. ¿Y cuál es la consecuencia? La bendición de Dios dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres el éxito? ¿Quieres la prosperidad? ¿Quieres que todo te salga bien? Estudia la Biblia.
reflexiona en ella, hazla tu verdad y esfuérzate, como lo dicen los pasajes anteriores y posteriores a esto, esfuérzate por obedecerla. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantente derechito, esforzándote por ponerla en práctica. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted qué hizo con la palabra predicada que escuchó en la prédica hace 8 días? No me respondan, ¿no? Para que se evalúe cada uno. Los que vinieron, los que no vinieron, pues peor todavía. ¿Qué hicimos con esa palabra? Porque a veces decimos, uy, qué palabra. Y algunas personas a veces me hacen comentarios. Uy, sí. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa después? Porque si la palabra de Dios no produce un impacto en mi vida, pues, ¿de qué me sirve? Si cada vez que nosotros vemos el llamado de Dios a la palabra, Jesucristo, Mateo 7, versículo 24 al 27, dice lo mismo. Vea, el que oye mi palabra y no la hace y no la pone en práctica, es un hombre insensato, un necio. Pero el hombre que oye mi palabra y la obedece, la lleva a la práctica de una vez, él es un sabio, un hombre prudente. En toda la Biblia encontramos esta realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios que escuchamos? Cuando ustedes están en un discipulado, ¿qué pasa después de que termina la cita? ¿Qué hacen con eso aprendido? Si no nos esforzamos meditando, reflexionando, llevando a la práctica durante esa semana lo que Dios nos está hablando, estamos mal. Nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios y nuestro corazón se va endureciendo porque decimos, ya lo sé. Pero si no lo hago, nuestro corazón se endurece, nos volvemos soberbios. Por poner un ejemplo bíblicamente hablando de lo que implica, Dios manda que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, ¿cierto? La palabra lo dice muy claro. Si usted no tiene comunión con sus hermanos, está reflejando que tampoco tiene comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Dios nos dice, congréguese. Y no solo eso, no deje de congregarse. Sí está bien, ¿cierto? Sí, no está. No deje de congregarse, o sea, congréguese siempre sin faltar. ¿Qué más nos dice? En medio de la congregación, en medio de la comunión con los hermanos, sírvalos a través de los dones, recursos, talentos, de todo lo que Dios le ha dado a usted para la edificación de los demás. Lleven los unos las cargas de los otros. Ámense genuinamente. Provean para las necesidades de sus hermanos. Oren los unos por los otros. O sea, hay una cantidad de cosas que están condensadas en la comunión con los hermanos. Ahora miremos lo que dice y cómo lo plantea el Antiguo Testamento. Todo eso que yo les decía es el desarrollo del Nuevo Testamento, la vida de la iglesia. Salmo 133, versículo 1, y luego nos saltamos al último pedacito del versículo 3. Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso, y lo dice con signos de exclamación. Es muy bueno, es muy delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No es una bendición en medio de los hermanos que alguien más me enseñe la palabra para yo ser edificado. No es una bendición que alguien me respalde en oración. No es una bendición que alguien me dé palabra de consuelo o un consejo conforme a las Escrituras cuando necesito. No es una gran bendición que alguien me acompañe en medio de un dolor, de una situación difícil. Eso es todo lo que tenemos como comunión en la iglesia. Bendición derrama Dios como consecuencia de yo obedecerle al estarme congregando, con ese deseo de estar en armonía, de servir a mis hermanos, con un amor genuino, como lo dice la Escritura. Entonces, ¿está claro cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la bendición de Dios? ¿Cómo?
oyendo atentamente la palabra, apropiándonos de ella y obedeciéndola. Necesitamos vivir en intimidad con el Señor, habitar en la presencia de Dios. Ahora bien, somos benditos y para bendecir. ¿Cómo transmitimos nuestra bendición a otras personas? El que es padre quiere que sus hijos sean benditos, ¿cierto? Sean bendecidos, vivan en bendición. Si uno es hijo, quiere que su familia, que sus padres, bueno, uno quiere que sus cercanos estén siempre en bendición. ¿Cómo transmitimos la bendición a las demás personas? Yo les voy a decir algunos tips muy sencillos que creo que ustedes los pueden sacar sencillamente meditando un poquito en lo que hemos hablado. Si la bendición más importante es la salvación, ¿cómo transmito yo la bendición de la salvación a otras personas? A ver, alguien. Proclamando el Evangelio, ¿cierto? No requiere mucho análisis esto. La mayor bendición que Dios nos da, la mayor promesa de bendición en la Biblia, la mayor bendición que recibimos de parte de Dios a través de Jesucristo es el perdón de los pecados y la vida eterna. Y nosotros con gran facilidad podemos darle esa bendición a cualquier persona. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestros labios y predicar el mensaje de Jesucristo. Lo que hizo Jesús en la cruz, llevar nuestros pecados y pagar el precio que debía caer sobre nosotros. La ira del juicio de Dios cayó sobre Jesús allí en la cruz. Resucitó y por medio de esa resurrección nosotros podemos ser ahora justificados delante de Dios cuando respondemos en arrepentimiento y fe a la palabra del Evangelio. ¿Es fácil transmitir la mayor bendición? ¿Qué tenemos que vencer en la mayoría de los casos que tenemos que vencer? El miedo, la timidez. Ay, pero es que no sé cómo empezar, pero no sé qué decirle, pero es que me da pena que van a decir que es que en realidad no es complicado, es abrir la boca, disponernos en manos de Dios y Él nos va a usar con su poder. A veces nos matamos la cabeza pensando en yo qué le regalo a este compañero del trabajo, qué le regalo a este familiar que me invitó a la fiesta de cumpleaños, qué le regalo, cuál es el mejor regalo. Invítelo a unas onces, invítelo a cenar y compártale el mensaje del Evangelio. Que la cena será lo que el otro toma como regalo, pero que sea el compartirle el mensaje del Evangelio para que proceda a salvación. Otro, ¿cómo recibimos nosotros las bendiciones de Dios? Ya lo escuchábamos. ¿Qué necesitamos en primer lugar? Escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos bendecir a las demás personas? Hablándoles la palabra de Dios. No solamente el Evangelio es clave para la salvación, pero la palabra de Dios habla de muchos otros temas diferentes a la salvación y todos ellos son claves para que las personas reciban bendición. Pero yo quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Mira lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Enseñarla. ¿Cuándo? Cuando me levanto, cuando me acuesto, en la casa, por el camino, me acosté a dormir. Es tan interesante. Usted se metió a su casa y se encerró, pero deje la palabra escrita en la puerta de su casa, de modo que otro pase y la pueda leer, ¿no? Es lo que está diciendo allí.
La palabra de Dios tiene que estar aquí todo el tiempo en mi vida, en lo que yo pienso y en lo que yo hago, ¿cierto? Habla de aquí y habla de la mano también. En todas las cosas la palabra de Dios tiene que estar allí. Las bendiciones vienen como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo bendecimos a otros? Enséñeles la palabra de Dios. En primer lugar, ¿a quién debemos enseñarle la palabra de Dios? Ahí lo dice, ¿no? Enseña y la repetirás a tus hijos. ¿Cómo te aseguras que tus hijos tengan la bendición de Dios? Encamínalos en la palabra de Dios. Modélale como padre el buscar a Dios, el leer la palabra, que tus hijos te vean leyendo la palabra, orando, yendo a la iglesia, dándole a Dios la prioridad en tu vida. Enséñales a que conozcan a Dios, a que amen a Dios. Ora por tus hijos. Cada oportunidad, una oportunidad para enseñarles la palabra de Dios, las verdades de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Cómo está la gente hoy en el mundo? ¿Cómo están los jóvenes hoy en el mundo? Vemos un mundo donde la gente, los jóvenes, ya no quieren creer en Dios. Hasta nuestra generación veníamos en un contexto religioso y puede que la palabra que se nos enseñaba no era muy correcta conforme a las verdades de Dios, no era muy completa, pero de alguna manera nos levantamos nosotros con un temor de Dios. Pero las nuevas generaciones, donde los papás dicen, no, yo lo dejo que él elija qué quiere creer. No, a los padres nos corresponde enseñarle a Dios su palabra para que sigan por el camino de Dios. Si no, el mundo se los come por enteritos, y el mundo sí los está adoctrinando con todas sus filosofías, con todo su sistema de creencias, de consumismo, de vanidad, de egocentrismo, y los hijos se lo están tragando entero, a menos de que haya una fuerte intención en la vida de los padres de modelar y de enseñar a sus hijos, en la mañana, en la noche, en el camino, en la casa. En todas partes estar enseñando la palabra de Dios a los hijos. Y en segundo lugar, ¿a quién más tenemos que enseñar la palabra? Pues a todas las personas. Mire lo que nos dice Mateo 28:20, ¿no? Hablando de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Y puntualmente el versículo 20 dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con las personas, con el que está empezando a caminar sus primeros pasos en buscar a Dios? Para con aquella persona que todavía no está empezando a buscar a Dios, pero pues la idea es que empiece a conocerlo. ¿Qué debo hacer yo? La mayor bendición que le puedo dar es enséñele la palabra de Dios, a que la obedezca, no a que la conozca. Porque si la persona empieza a obedecer la palabra de Dios, pues todo en su vida va a estar bien. En la palabra de Dios no solamente encontramos la bendición, la salvación, cómo llevar una vida en relación de pareja, cómo controlar mi carácter, cómo administrar mis finanzas, ¿cierto? Cómo hacer que las empresas salgan bien. De todos estos temas están en la palabra de Dios. Cómo criar a los hijos. Todo en las relaciones, todo está descrito en la palabra de Dios. Entonces, la mejor manera de bendecir a una persona es comparta la palabra de Dios. ¿Usted hace devocional? No me digan sí o no. Su reflexión devocional, compártala con sus compañeros de trabajo, de universidad, de su familia. No tiene que ser en un tono religioso. Hoy estaba leyendo la Biblia y me gustó esto. Y mire, quería compartirlo contigo, este versículo que me llamó. Y yo entendía esto, y le comparte la reflexión. Y está bendiciendo a otra persona y le empieza a quedar la palabra de Dios en su vida. Y se empieza a dar cuenta, caramba, esto funciona, esto es de bendición. Vea, yo quiero saber un poco más. Y terminamos
¿Cómo transferimos la bendición a otras personas? Ore por otras personas. Ore bendiciendo a sus hijos. Ore bendiciendo a otras personas. Ore bendiciendo a las autoridades. Ore bendiciendo al país. ¿Qué quiere decir esto de que ore bendiciendo a sus hijos o a otras personas o al país? ¿Qué quiere decir? Yo quiero que lo veamos primero en ejemplos antes de explicarlo, y creo que ustedes mismos se van a dar cuenta de qué es el que yo bendiga a otra persona. Génesis 14, versículos 19 y 20, por favor. Vamos a ver solo estos dos versiculitos y... Mentiras, 3. Génesis 14, 19 al 20 es cuando Melquisedec se encuentra con Abraham y Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 19. Y le bendijo, Melquisedec bendice a Abraham y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero poner en otras palabras este pasaje. Melquisedec bendice a Abraham. ¿Cómo lo bendice? Estas son las palabras que utiliza, y las voy a poner de una manera que fluyan más fácil. Yo soy Melquisedec, hagan de cuenta, y voy a bendecir a Abraham. Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, bendiga a Abraham. Eso es lo que está diciendo literalmente aquí el pasaje. Bendice Dios Altísimo a Abraham. Yo no te bendigo. Yo no te puedo bendecir. Mi bendición es Dios te bendiga. El Dios Altísimo, creador de los cielos, te bendiga. Eso es lo que estamos leyendo. Y luego da el otro sentido de la bendición. Y bendito sea Dios, alabado y exaltado sea el Señor, porque entregó tus enemigos en los pies de Abraham. ¿Cierto? Entonces, una adoración. Ahí se ven los dos sentidos del verbo y del sustantivo de la palabra bendecir en este pasaje. Miremos otro ejemplo. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 20. Primero de Samuel 2, 20. Ana había estado orando hacía un año a Dios por un hijo, y Dios la bendijo con el hijo. Ella no podía tener hijos y le dio el hijo. Y ella dijo: si me das un hijo, yo lo consagro a ti, te lo entrego a ti. Y literalmente lo entregaban, era para el servicio del Señor, y lo criaban allá en el templo, y era uno más de los que vivían en el templo. O sea, se desligaba de la familia. Ana va con su esposo Elcana y entregan al niño con su esposo Elcana, sí, y Elí hace esta oración de bendición por ellos. Escucha, versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. ¿Cómo es la bendición de Elí? No es: yo te bendigo en el nombre de Jesús. La bendición de Elí es: Jehová, Dios, te bendiga a ti. ¿Y cuál es la bendición particular que pide en este caso? Dándole hijos. Dios te bendiga dándote hijos. Yo no te bendigo dándote hijos ni nada por el estilo. Es algo que no podemos nosotros hacer. Y miremos Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Esta es la conocida oración sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, todos los sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces Dios le da una instrucción muy particular y le dice: vea, cuando alguien venga y le diga bendígame, ¿usted cómo lo va a bendecir? De esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y continúa la instrucción. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa expresión, y pondrán mi nombre, es: me conocerán a mí por todos mis atributos, en la intimidad, en toda mi gloria. Y pondrán mi nombre implica un conocimiento cercano de Dios. ¿Cómo se impone entonces la bendición? No es por el poder investido en mí, en el nombre de Jesucristo te bendigo. No. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque en los últimos años se ha dado una, no digo moda, una manera entre los cristianos de bendecir a otros, y lo hacen de esta manera: te bendigo en el nombre de Jesús. Es algo que no encontramos nunca en las Escrituras, y cuando lo encontramos lo vemos como está aquí: yo te voy a bendecir, que el Señor te dé esto, que el Señor prospere tu trabajo, que el Señor abra las puertas y te dé un trabajo, que el Señor bendiga el fruto de tu vientre y tenga los hijos que estás anhelando. Cuando yo bendigo a otra persona, es en ese sentido. Entonces, si de alguna manera lo estábamos haciendo, te bendigo, para que hagamos los respectivos correctivos. Y cuando tú bendices a alguien, si entendemos el contexto, entonces, ¿qué sería? Tú bendices a alguien cuando le compartes el Evangelio. Tú bendices a alguien cuando le enseñas la palabra de Dios. Tú bendices a alguien cuando compartes unos alimentos. Tú bendices a alguien es con esos actos de amor particulares que son de bienestar para el otro. Allí es cuando tú estás bendiciendo a alguien. O la otra bendición es la de: el Señor te bendiga con esto y esto y esto. O simplemente en el saludo sería una solicitud de bendición general: Dios te bendiga. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En otras palabras muy claras, es que Dios muestre su favor para contigo en sus diferentes manifestaciones. Si yo digo te bendigo, pongámoslo literalmente, lo que le estoy diciendo a una persona cuando le digo te bendigo, estoy diciendo: me inclino ante ti. Y bueno, ¿y qué? ¿Por qué te inclinas? ¿Para qué? O le estoy diciendo: manifiesto mi favor ante ti. Chéverísimo. ¿De qué manera? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a decir? Si ven que se dan cuenta que queda incompleto, no tiene sentido, entonces, para que lo entendamos y hagamos las correcciones. Entonces, ¿cómo transmitimos la bendición a otras personas? ¿Somos benditos para bendecir? Cuando compartimos el Evangelio, cuando enseñamos la palabra de Dios, en primer lugar a nuestros hijos y en segundo lugar a toda persona, haciendo discípulos. Y bendecimos a las personas cuando oramos por ellas, con esa clase de oración de bendición. Dios quiere bendecirte. Dios lo hizo todo para que tú tengas toda clase de bendición. Y lo dice, como lo mencionaba en Efesios 1, con toda bendición espiritual hemos sido bendecidos. Pero también dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. También dice la palabra de Dios que Él quiere que, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y está haciendo referencia a cosas materiales. Dios lo dio todo y quiere bendecirte de manera integral en todas las áreas de tu vida. ¿Qué necesitamos hacer? Separados de mí nada podemos hacer, dice Jesucristo. Necesitamos venir a Él, aumentar nuestro amor por Él, encender nuestro corazón más por Dios, por estar en su presencia, por morir a nosotros mismos, por escuchar su palabra. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que escuchamos hoy? Pongamos en práctica lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo. Meditemos, reflexionemos, hablemosla con otra persona, lleguemos a acuerdos. ¿Qué voy a hacer? Y póngala en práctica. Y transmita su bendición a otras personas. Predique el Evangelio, por favor. Cuando usted no predica el Evangelio, le está robando la bendición a otra persona.
Dice la palabra, ¿qué es lo que es pecado? Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Si yo puedo enseñar la palabra a otros y no lo hago, pecado. Si yo puedo evangelizar a otros y no lo hago, pecado. Si yo debo enseñar a mis hijos la palabra de Dios y no lo hago, pecado. Si yo puedo orar pidiendo a Dios por bendiciones en la vida de mi hermano y no lo hago, pecado. Por favor, entendámoslo. Amémonos unos a los otros, bendiciéndonos unos a los otros, buscando la bendición de Dios de una manera integral, primero lo espiritual. Conoce al Señor, acércate a Él, escucha atentamente su voz y obedécele. Va a requerir atención, va a requerir esfuerzo, requiere constancia, pero vale la pena. Las bendiciones que leímos hoy y muchas más que ustedes encuentran en la Escritura son consecuencia de la obediencia a Dios. Eres bendito y eres para bendecir. Dios te ha apartado para un uso santo, para un uso específico, para un uso de honra, para bendecir la vida de las personas que están a tu lado. Así que yo los invito a que oremos.